Capítulo 41. ¿Por qué no puedo ver nada? Una voz llena de frustración resonó en todo el dormitorio del emperador de la dinastía Qin. Qin Ye se sentó en el borde de su cama, agarrando con fuerza el libro del destino. Desde su regreso, no pudo deshacerse del sentimiento de inquietud. Este fue el primer caso en el que las cosas no salieron según su plan. El futuro que había imaginado a través del libro le había fallado, dejándolo inseguro y nervioso. A su regreso a la dinastía, ordenó a todos los generales que fortificaran la defensa de la dinastía. Sabía que gracias a Susan, había ofendido al Palacio Celestial y a la dinastía eterna. Afortunadamente, la dinastía eterna no pudo atacarlo ya que estaban reprimidos por su estado enemigo, la dinastía Sky en el este. Incluso si creyeran que él conspiraba contra ellos, en el mejor de los casos lo tratarían de manera desfavorable, pero las posibilidades de un ataque eran casi insignificantes a menos que quisieran luchar contra dos imperios en ambos lados. El único dolor de cabeza para él fue el Palacio Celestial. El maestro del Palacio Celestial creyó que había intentado matar a su hija. Aunque el Palacio Celestial no tenía un ejército masivo comparable al de una dinastía, tenía algunos guerreros realmente poderosos. No sabía exactamente qué iba a hacer el Palacio Celestial a continuación. Mientras intentaba vislumbrar el futuro, se dio cuenta de que su vida se le escapaba a un ritmo alarmante. Para aumentar su perplejidad, el futuro seguía siendo confuso e indistinto. Era casi como si ni siquiera el libro del destino pudiera predecir lo que le esperaba a Susan. Se le mostraron múltiples versiones de la realidad. En una de esas versiones, el Palacio Celestial tardó un mes en prepararse para la guerra contra la dinastía Qin. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de atacar, Liu Fei los detuvo y les dijo que sus recuerdos habían sido manipulados. En esa versión, Susan fue atrapado en el Palacio Celestial y asesinado. En su visión del futuro, fue testigo de un escenario en el que, lamentablemente, la santa fue asesinada y él fue acusado injustamente del acto atroz. Esto condujo a una guerra devastadora contra la dinastía Qin, que arrasó la región en unos pocos meses. La singular similitud entre esos múltiples escenarios futuros fue la presencia de Susan en el Palacio Celestial el próximo mes. Sin embargo, las razones detrás de la imprevisibilidad de esos futuros más allá de ese punto seguían sin estar claras para él. Parecía que había una fuerza extraordinaria que podía incluso superar las limitaciones del tiempo, un poder inexplicable que podía eludir las limitaciones del destino que estaba ayudando a Susan a ocultar su verdadero destino. Intentó comprender el futuro de Susan utilizando el libro del destino, pero cada vez que intentaba hacerlo, se encontraba con una fuerza poderosa que le impedía ver nada. Algo está ayudando a ese tipo. Algo que es comparable o incluso superior al libro del destino. Qin Ye frunció el ceño y cerró el libro. ¿Puede él también ver el futuro? Si ese es el caso, será muy problemático. En cualquier caso, no puedo dejar que tenga éxito. En el próximo mes, debo proteger a Liu Fei. Solo en el futuro, cuando ella esté viva, se evitará la guerra. Después de enviar el libro a su anillo de almacenamiento, Qin Ye llamó a sus guardias en la sombra y les dio una serie de instrucciones muy peculiares. Después de que terminó, despidió a los guardias de las sombras. Un día después. Me sorprende que el emperador te haya dado permiso para irte con lo asustado que está de que te lastimen. A lo lejos, salió un sol brillante, pero aunque ya era tarde, Susan continuó usando ropa gruesa y abrigada. No obstante, su conjunto real mantuvo su apariencia digna. El viento le revolvió el pelo mientras cabalgaba sobre el magnífico grifo. El impresionante tamaño de la criatura era imposible de ignorar, una sola ala se extendía más de 7 metros. El grifo por sí solo era suficiente para transportar a decenas de personas en su espalda. Sin embargo, actualmente, solo había 2 personas sentadas en él. Susan se sentó a la cabeza, justo al lado de Sinren que solo él podía ver. Apenas unos metros detrás, un segundo grifo voló llevando un cielo celestial de la dinastía eterna. El emperador le había asignado personalmente la tarea de garantizar la seguridad del príncipe mientras se aventuraba más allá de las fronteras de la dinastía. Se sabía que la majestuosa bestia monstruosa que poseía la cabeza y las alas del águila y el cuerpo del león era la bestia exclusiva, que simbolizaba la familia real de la dinastía eterna. Era ampliamente conocido en todo el continente que la aparición de un grifo significaba la presencia de un miembro de la familia real de la dinastía eterna. El grifo de Susan no solo era visualmente atractivo, sino también increíblemente poderoso.
De hecho, era comparable en fuerza a un Sky celestial. Su fuerza era tan impresionante que fácilmente podría dominar a todos los antiguos guardias de Susan. En un principio, Susan había planeado emprender un viaje tranquilo, con la posibilidad de ocultar su verdadera identidad al llegar al Palacio Celestial. Sin embargo, antes de que pudiera partir, su padre lo llamó. Al principio, su padre le aconsejó que no abandonara la dinastía eterna por el momento. Pero Susan persistió y, con cierta persuasión, su padre finalmente accedió con algunas condiciones. Fue que Susan tuvo que tomar una guardia fuerte, designada por él, que pudiera protegerlo en caso de peligro. Otra condición era que Susan le dijera con anticipación a dónde iba a ir. Fue gracias a eso que Susan no pudo traer a ninguno de sus guardias de confianza con él. También tuvo que viajar de una manera más destacada porque su padre quería que viajara por el aire usando los grifos. Cuanto más corto sea el tiempo de viaje, más seguro será. A pesar de su renuencia a traer a alguien que trabajara estrechamente con su padre, Susan sabía que no podía negarse. Con solo un mes restante, no quería perder más tiempo confinado dentro de la dinastía eterna, sin poder aventurarse a salir. Con el tipo de guardia que asignó, no es sorprendente que me diera el permiso, respondió Susan, echando una mirada casual detrás de él. Me pregunto si puedo encontrar una oportunidad esta vez. Capítulo 42. En la dinastía eterna, hubo varios generales poderosos que tenían la capacidad de conquistar múltiples reinos sin esfuerzo. De ellos, los 4 generales más fuertes ya habían alcanzado el reino celestial, haciéndolos casi invencibles. El imperio envió a cada uno de sus 4 grandes generales a una de las 4 fronteras, asignándoles el deber de salvaguardar la región. Entre los generales restantes, muchos estaban en la cima del reino celestial cielo. Pero hubo uno en particular que destacó y fue favorecido por el emperador por su confiabilidad, fuerza y talento. General Yan, un huérfano cuyo potencial fue notado por el emperador eterno. Su padre lo envió personalmente al ejército a entrenar. Yan atribuyó su ascenso al poder y todo su éxito a la ayuda del emperador eterno y, por lo tanto, sintió un profundo sentido de lealtad hacia él. Yan también fue uno de los generales más talentosos de los últimos años. Por lo general, incluso muchos genios no podían tocar el reino celestial en toda su vida. Solo unos pocos pudieron llegar a ese reino e incluso a ellos les tomó unos cientos de años. Sin embargo, Yan era diferente. Tenía poco más de 50 años y ya estaba a punto de convertirse en el celestial. Incluso Susan se sorprendió un poco de que su padre enviara a alguien como él. Al mismo tiempo, otro pensamiento extraño cruzó por su mente. No pudo evitar preguntarse cuánto habría crecido su fuerza si hubiera podido absorber la fuerza de Yan. Desafortunadamente, eso fue imposible. Solo podía progresar lentamente. Además, incluso si de alguna manera pudiera encontrar una manera de matar a Yan, no fue útil. Su cuerpo no era lo suficientemente fuerte para absorber ese tipo de fuerza. No quería morir solo porque absorbió fuerza más allá de su límite. La diferencia entre un general celestial temprano y un celestial máximo era demasiada. Además, era más útil tener a Yan con él. Como ya no ocultaba su identidad cuando viajaba al Palacio Celestial, era beneficioso tener a alguien que pudiera brindarle protección en caso de una emergencia. Parece que podríamos retrasarnos un poco. Mientras Susan estaba perdido en sus pensamientos, escuchó la voz de Sinren. Salió de su aturdimiento y se concentró hacia adelante. Una tormenta. Mientras escaneaba el horizonte, pudo ver que las condiciones climáticas eran extremadamente duras en la distancia con relámpagos ocasionales iluminando el cielo. La tormenta parecía estar cubriendo una vasta zona sin señales de amainar. Atravesar la tormenta fue nada menos que suicida. Extraño. Revisé los mapas antes de partir. No debería haber habido una región con tormentas. Le indicó al grifo que redujera la velocidad y esperó a que Jean se acercara, buscando su consejo. Jean se detuvo junto a él. ¿Esto es normal?, preguntó Susan, mirando hacia su derecha. Sin embargo, sin siquiera esperar respuesta, ya lo sabía. Las expresiones de Jean también eran las de alguien que estaba un poco sorprendido. No es inusual que el clima se comporte de una manera peculiar. Aunque puede que no parezca un hecho típico, no deberíamos considerarlo como algo completamente fuera de lo común. Jean sugirió,
quizás sería mejor posponer el proceso por ahora y esperar hasta que la tormenta amaine. Al observar la vasta zona cubierta por la tormenta, se dio cuenta de los riesgos de avanzar por ella. Aunque podrían haber tomado una ruta más larga para sortear la tormenta, habría resultado en una pérdida de tiempo innecesaria. Era mucho mejor esperar a que pasara la tormenta. El tiempo perdido fue similar en ambas situaciones. La única diferencia era que si esperaban a que pasara la tormenta, podían aprovechar ese tiempo para descansar. Incluso los grifos se estaban cansando después del vuelo sin escalas durante las últimas 20 horas. ¿Hay algún lugar cercano donde podamos esperar a que pase la tormenta?, preguntó Susan. Deberíamos estar cerca del reino Esti. Está bajo la dinastía eterna, así que deberíamos poder descansar allí sin ningún problema. Yo te llevaré allí. Jean desvió a Susan hacia una nueva ruta. Pero, después de media hora de su partida, un par de individuos emergieron de en medio de la tormenta. Como era de esperar, cayeron en la trampa, dijo uno de los guardias de las sombras, revelando una sonrisa divertida. El asesinato sería bastante sencillo esta vez. No subestimes al objetivo. Es el hijo más adorado del emperador. No será tan fácil como esperas. No podemos darnos el lujo de cometer ni un solo error, advirtió otro guardia de las sombras mientras fruncía el ceño. Tenemos que tener especial cuidado con la persona que viaja con él. ¿Conoces a esa persona?, preguntó el primer guardia en la sombra. No parecía uno de los 4 grandes generales de la dinastía eterna. No es uno de los 4 grandes generales. Sin embargo, tampoco es mucho más débil que ellos. Ya ha masacrado a muchos Sky Celestials en la última guerra entre la dinastía eterna y la dinastía Sky, haciéndose un nombre, dijo el segundo. Respondió el guardia de las sombras, todavía perdido en sus pensamientos. Añadió además, debes haber escuchado su apodo en casa también. El verdugo. Como Chinye conocía muy bien los compañeros que tendría Susan durante su viaje, había planeado meticulosamente cada detalle. Seleccionó cuidadosamente a 3 Sky Celestials pico para llevar a cabo el asesinato y colocó numerosas trampas para asegurar su éxito. Como falló la última vez, se aseguró de no fallar esta vez. Tenía que salvar a Yufei. Y para eso, necesitaba matar a Susan incluso antes de llegar al Palacio Celestial. Además, en el caso de que Susan llegara al Palacio Celestial, ya había hecho los preparativos. Estaba decidido a no dejar espacio para que Susan escapara de su alcance esta vez. El reino de Esti fue uno de los muchos reinos que prosperaron durante el reinado de la dinastía eterna. A pesar de su fuerza mediocre en comparación con otros reinos, Esti era una tierra de abundancia, bendecida con numerosos recursos naturales. El reino de Esti estaba celebrando actualmente la celebración del 60 cumpleaños de su rey, sin tener idea de que el hijo favorito del emperador estaba a punto de ingresar a su reino. Se finalizaron los preparativos para la fiesta de celebración y todos los invitados se unieron para expresar sus deseos por el bienestar del rey en su cumpleaños. Los guardias estaban parados en la entrada del palacio, sintiendo celos por no poder asistir a una celebración como esa. Su atención se centró únicamente en la celebración de que habían pasado por alto las medidas de seguridad. Sin embargo, nadie tuvo la audacia de intentar entrar en el palacio real. Sin que los guardias lo supieran, se produjo otro disturbio dentro del palacio real. De repente, la sala se había quedado completamente en silencio, por razones que no tenían ninguna relación con Susan y Jean, que aún no habían llegado. ¿Qué? El silencio en el pasillo fue abruptamente interrumpido por una serie de gritos de sorpresa. Sin embargo, la mayoría de las personas presentes en el salón no expresaron sorpresa, sino que tenían expresiones burlonas en sus rostros mientras miraban a un joven que parecía estar mal vestido. Capítulo 43. A partir de este punto, deberíamos dejar atrás a los grifos. Será demasiado llamativo si aterrizamos así. Jean detuvo su ascenso cuando llegaron a la capital del reino de Esti. Desembarcó del grifo y flotó con gracia en el aire, exhibiendo una percepción de movimiento desenfrenado similar a caminar o incluso flotar en el aire. Extendió su mano hacia Susan, quien no podía volar sin ayuda externa. Cuando Susan agarró la mano de Jean, una fuerza inexplicable recorrió su cuerpo. Era una sensación peculiar que aligeraba su peso y le infundía una sensación de ingravidez. Este fenómeno fue tan intenso que casi se sintió capaz de caminar por el aire. Con mi aura, deberías poder volar durante un par de minutos.
Esto es suficiente para que aterricemos. Jean retrajo sus manos. Susan tenía mucha curiosidad acerca de cómo Jean había logrado ayudarlo a volar. Sin embargo, no parecía ser una mera habilidad, sino algo más profundo, como el trabajo de un espíritu celestial. No lo cuestionó y también bajó del grifo. No tenía idea de qué espíritu celestial poseía Jean, pero era bastante intrigante para él. Jean produjo una ficha de la dinastía eterna, que presentaba un símbolo de grifo intrincadamente tallado. A pesar de su modesto tamaño, la ficha tenía una capacidad notable, podía servir como receptáculo para criaturas vivientes, funcionando esencialmente como una forma de almacenamiento. Ambos grifos entraron en la pequeña ficha, que tenía un vasto espacio en su interior que era adecuado para los grifos. Los guardias estacionados en la entrada del Palacio Real estaban enfrascados en una conversación informal, aparentemente ajenos a su entorno. Su atención se despertó rápidamente con el sonido de pasos acercándose a ellos, lo que los llevó a detenerse en mitad de la conversación y lanzar una rápida mirada hacia la fuente del sonido. No muy lejos de ellos, vieron a dos personas acercándose al palacio. La primera persona que llamó su atención fue un hombre de aspecto juvenil que no parecía tener más de 20 años. Lo seguía de cerca otro caballero, que parecía tener poco más de 30 años. Los guardias no pudieron detectar ninguna presencia distinta de los recién llegados. Parecía como si fueran humanos comunes y corrientes. Sin embargo, su vestimenta distaba mucho de ser ordinaria. Los guardias incluso percibieron que su ropa era más opulenta que la de los miembros de la realeza del reino de Esti que participaron en la celebración. Fue curioso observar que los dos individuos no hicieron su entrada en lujosos carruajes. De hecho, fueron vistos atravesando a pie como si estuvieran limitados por limitaciones financieras, lo que parecía contradecir su vestimenta. ¿Quiénes son? Para caminar aquí como un campesino. Ni siquiera trajeron regalos. Son realmente unos peces gordos. No lo parece. Pero su ropa. Uno de los guardias frunció el ceño. Quizás robaron esa ropa de algún lugar. Como sea, solo tenemos que comprobar si poseen invitaciones. Los dos guardias dieron un paso adelante, creando algo parecido a una cruz con sus lanzas, bloqueando el camino. Alto. Identifícate y muestra tu invitación. El guardia exclamó como si estuviera mirando a los dos mortales ante sus ojos. Invitación. Susan no pudo evitar sonreír. No sabía que necesitábamos una invitación para reunirnos con el rey. ¿Qué tal si le pasas un mensaje nuestro a tu rey? Él debería permitirnos entrar. ¿Quién diablos te crees que eres? ¿Crees que eres un príncipe o algo así? El guardia lo regañó. No sé de dónde encontraste esa linda ropa, pero eso no importa. Si no tienes una invitación, entonces regresa al lugar de donde viniste. Suspiró, no es la primera vez que algunos idiotas vienen aquí a comer comida gratis. Otro guardia puso los ojos en blanco con disgusto. Susan estaba bastante divertido con la reacción de los guardias. A pesar de que no les había dicho quién era, tener esa actitud condescendiente desde el principio fue bastante extraño. No pudo evitar echar un vistazo a Jean detrás de él. No es frecuente que haya gente que nos llame idiotas en la cara. Qué lástima que no sea lo suficientemente importante como para recibir una invitación del rey. Añadió además, siendo algo sarcástico. Es bueno que sepas lo que vales. Ahora abandona este lugar antes de que te rompamos las piernas y te echemos. Ya estamos de mal humor. Los guardias estaban tan frustrados porque no estaban en el equipo asignado dentro del castillo para mantener la seguridad. Ese equipo podría disfrutar e incluso comer diversos manjares en secreto. Mientras tanto ellos estaban aquí, hablando con unos pobres idiotas que pensaban que podían colarse dentro. ¿Es eso así? La sonrisa de Susan no disminuyó. Sin embargo, la mirada en sus ojos era ligeramente diferente. El rey estaba sentado en su trono en el Palacio Real, rodeado de ofrendas de varios clanes influyentes. Para celebrar su cumpleaños, estos obsequios abarcaron desde hierbas de valor incalculable con una historia milenaria hasta obras de arte y artefactos venerados de la antigüedad. Al principio, el Palacio Real se llenó de sonidos de alegría y fiesta. Pero pronto, el ambiente cambió y una sensación de solemnidad descendió sobre la atmósfera. Nadie dentro del clan sabía cómo sucedió, pero un joven mal vestido logró entrar al salón real sin ser detectado. Además de la situación,
el hombre no intentó ocultar su identidad. En cambio, se presentó audazmente ante el rey con una carta en la mano. El rey, que inicialmente estaba de buen humor, quedó atónito al leer la carta. No pudo evitar mirar a su hija antes de volver a mirar al hombre. Absurdo. ¿Quién te crees que eres?, el rey rugió, golpeando con los puños el reposabrazos de su silla. No me considero alguien de importancia. Sin embargo, esta carta fue confiada a mi abuelo por el padre de su majestad en agradecimiento por haberle salvado la vida. En esta carta, el rey anterior había hecho arreglos para que su nieta mayor se comprometiera conmigo. El joven parecía desinteresado mientras hablaba. Era como si se hubiera visto obligado a estar en ese lugar, casándose con alguien que no conocía y simplemente estuviera cumpliendo con la obligación de su compromiso. Al escuchar el contenido de la carta y los detalles que la acompañan, jadeos de sorpresa llenaron el salón del palacio. Sin embargo, este shock inicial rápidamente dio paso a un coro de burlas e insultos. Compromiso con la princesa mayor. Este idiota no sabe cuántos genios quieren casarse con la primera belleza de nuestra dinastía. Realmente se sobreestima a sí mismo. Pensar que un cerdo quiere casarse con un cisne. Ja ja ja. ¿Quién sabe si esa carta es cierta o no? Tal vez la falsificó. No hay forma de verificar si la carta fue realmente escrita por el difunto rey, ya que su fallecimiento ocurrió antes de que apareciera la carta. Ni siquiera tiene un rastro de aura celestial. ¡Qué hombre tan inútil! Debe estar soñando. Los comentarios burlones persistieron, ya que era ampliamente entendido que el rey nunca aprobaría a una persona considerada un desperdicio como pareja adecuada para su amada hija. Mientras la multitud ridiculizaba al joven, un repentino brillo apareció en sus ojos, acompañado de una pizca de frustración. A pesar de ser etiquetado como incompetente por las masas, no entendían sus verdaderas capacidades. Si no fuera por la promesa de su abuelo, ya habría abandonado este lugar enojado. Las circunstancias parecían estar en su contra en ese momento. Sin embargo, en ese mismo momento, la princesa mayor se puso de pie. Capítulo 44. Honraré la promesa de mi abuelo y aceptaré este compromiso, declaró la princesa mayor, poniéndose de pie y hablando con su característico tono melódico pero frío. Aunque habló de aceptar el compromiso, no había ningún indicio de emoción en su mirada hacia el joven que estaba frente a ella. A diferencia de la gente de aquí, su padre y ella sabían que la carta no era una mentira. De hecho, su abuelo ya les había dicho antes de morir que había concertado su compromiso con un joven genio. Ella y su padre no tomaron en serio esa declaración ya que nadie presentó la carta de compromiso en todo este tiempo. Sin embargo, justo cuando empezaban a olvidar ese asunto, alguien se adelantó. Además, descubrió que el individuo en cuestión no tenía rastros de celestial aura, lo que la dejó muy decepcionada de que su abuelo hubiera seleccionado a una persona tan incompetente para ella. A pesar de las fuertes emociones negativas que estaba experimentando, se vio incapaz de rechazar la promesa de su abuelo. A lo largo de su vida, había estado más cerca de su abuelo que de su propio padre. Su abuelo le había impartido todos sus conocimientos y había sido su mejor maestro. Aunque su futuro marido era un inútil, ella decidió cumplir la promesa. Sin embargo, había decidido firmemente que su matrimonio sería solo nominal. Estaba decidida a no permitir que ningún hombre, ni siquiera él, la distrajera de su compromiso con la búsqueda de la fuerza. Un solo anuncio de la princesa sorprendió a todos los que se habían estado burlando del joven. No importa cuán inútil fuera ese hombre, si se convirtiera en el marido de la princesa, su posición sería algo con lo que no podrían compararse. Varios jóvenes dentro del partido sentían envidia del inútil yerno de la familia real. Al mismo tiempo, algunas personas influyentes que buscaban concertar un matrimonio entre su propio hijo y la princesa intentaban proporcionar justificaciones para influir en su decisión para que no se casara con el hombre. Lamentablemente, sus esfuerzos no lograron convencerla de que cambiara su decisión. Incluso el rey dejó escapar un profundo suspiro, incapaz de comprender por qué su padre había elegido a un hombre tan incompetente como su hija. La frustración del rey hacia el joven siguió creciendo. ¿Seguro que quieres hacer esto?, le preguntó a su hija. Sabes, puedes tener cualquier genio con el que quieras casarte en el futuro. Pero seleccionarlo. Si lo que te preocupa es el pecado de romper la promesa de tu abuelo, me dejaron cargar con el pecado de romper esta promesa. No puedo dejar que sufras así toda tu vida.
padre. No importa. La princesa se mantuvo erguida, frente a su padre. Ya no estaba planeando casarme en esta vida. No importa si un hombre como él usa el título de mi marido en el futuro. No cambia nada. El joven mal vestido solo pudo rascarse la nuca con frustración. No pudo evitar preguntarse cuántas veces lo llamaron inútil en la última media hora. Estos idiotas no saben nada. Si soy un inútil, entonces toda esta gente es más que inútil. Sea como sea, no hay necesidad de mostrar mis verdaderas habilidades a estas personas miopes. Además, una vez que esté casado, mi tarea debería estar completa. El joven se quedó inmóvil en su lugar, con las manos tranquilamente metidas detrás de la espalda y sin palabras escapar de sus labios. La decepción del rey fue palpable mientras veía cómo la celebración de su cumpleaños se transformaba en un giro inesperado de los acontecimientos. Originalmente pensando como un día de regocijo, la presencia del individuo ante él transformó la ocasión en una farsa, comprometiendo así la dignidad de la familia real. Muy bien. Escucharé a mi hija y cumpliré la promesa que hizo mi padre. El rey habló con los dientes apretados. Con cada palabra, sentía que le dolía el corazón por su hija. Después de 2 semanas, mi hija cumplirá 20 años. Ese será el día de su boda. Dijo, mirando al hombre en el centro del pasillo. Es suficiente por hoy. Todos pueden irse. Explosión. Frustrado, el rey decidió terminar allí mismo la celebración. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, un sonido retumbante resonó en el pasillo cuando las puertas se abrieron a la fuerza. Después de que se abrió la puerta, 2 cuerpos volaron dentro del pasillo y aterrizaron en el suelo. Por el aspecto de esas 2 personas, ambos eran los guardias a los que se les asignó el deber en la puerta principal. Sin embargo, actualmente estaban gruñendo de dolor. Sus piernas estaban giradas en tal ángulo que no debería haber sido posible. Estaba claro que alguien les había roto las piernas antes de arrojarlos adentro. El rey quedó atónito de que alguien se atreviera a provocarlo de esa manera. ¿Quién se atreve? Ya estaba frustrado por la inesperada llegada de Jiang para proponerle matrimonio a su hija. Y ahora había alguien más intentando agitarlo más. Estoy perplejo por la repentina furia del rey, comentó el orador mientras el sonido de pasos que se acercaban se hacía más fuerte. 2 personas entraron al gran salón con paso pausado, aparentemente imperturbables por la gravedad de la situación. Susan se volvió hacia Jean y le preguntó, ¿crees que nuestros regalos no fueron de su agrado? Cuando entró en el salón real, su voz tranquila no revelaba ningún indicio de ansiedad. Se mantuvo sereno, su comportamiento confiado e inquebrantable en presencia de las muchas figuras influyentes que lo rodeaban. Su mirada inquebrantable no reveló ningún rastro de miedo o inquietud. El rostro del rey se contrajo de preocupación mientras contemplaba el salón real. A pesar de que solo habían entrado 2 personas, había algo peculiar en ellas que no podía identificar. Era como si no pudiera ver a través de ellos, dejándolo con una sensación de inquietud cada vez más profunda. Susan parecía ser un joven apuesto que no podía dañar ni siquiera a un animal pequeño. Sin embargo, sus ojos contenían una profundidad inescrutable que envió escalofríos por la columna del rey, como si hubiera surgido de las profundidades del mismísimo infierno. El rey no pudo evitar sentir aún más miedo hacia el hombre que estaba detrás de Susan cuando finalmente lo reconoció. Tan pronto como el emperador vio a la persona detrás de Susan, sus piernas comenzaron a temblar. Sus pies se debilitaron el verdugo. No era frecuente que el rey mostrara tanto miedo. Aunque Jean no reveló ni un solo rastro de su aura, como si fuera un simple mortal, el rey conocía el terror de ese hombre. Hace unos años, la dinastía Eterna y la dinastía Sky estaban en guerra. Dado que el reino de Esti estaba bajo la dinastía Eterna, también enviaron algunos soldados y suministros para apoyar a la dinastía Eterna. En ese momento, el rey actual también había ido allí para ver la situación de la batalla. Y lo que vio allí todavía estaba fresco en su mente. El hombre que caminaba tranquilamente detrás de Susan era como el demonio del campo de batalla, cubierto de sangre con múltiples Skys y Celestials muertos junto a él. Ese miedo, aún estaba fresco en la mente del rey. Son de la dinastía Eterna. ¿Por qué estarían aquí? Estaba aterrorizado por Jean. Sin embargo, la imagen de Jean detrás de Susan como un subordinado devoto lo asustó aún más, haciendo que su rostro se volviera aún más blanco.
El hecho de que el verdugo caminara detrás del joven significa que el joven era definitivamente un príncipe de alto rango de la familia real de la dinastía eterna. No me digas que mis guardias de alguna manera ofendieron a estos demonios. Es hoy el día en que el reino será destruido. Los individuos presentes no identificaron a Susan y Jean, a diferencia del rey. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a interrumpir la celebración de su majestad? Mientras todos todavía estaban conmocionados por la conmoción, un joven confiado dio un paso adelante con un fuerte sentido de la justicia. Parecía decidido a ganarse el afecto de la princesa y convencerla de casarse con Jiang. Su confianza y su presunto encanto eran evidentes en su comportamiento. Capítulo 45. Al ver caer la cabeza del joven, el rey Wu quedó aún más conmocionado. Estaba seguro de que esto era obra del verdugo, pero ni siquiera alcanzó a ver cómo lo hizo. Era evidente que el tipo daba más miedo de lo que esperaba. La mirada de Jean no traicionó ningún indicio de emoción. Para el resto de la sala, parecía una figura helada sin sentimiento, simplemente siguiendo a Susan. Solo Susan y el emperador habían sido testigos de destellos del lado más suave de Jean. Susan lanzó una rápida mirada al cuerpo sin vida que yacía a sus pies. Ya era consciente de las formidables habilidades de Jean, pero presenciarlas en acción nunca dejaba de sorprenderlo. Los guardias se llenaron de terror mientras reflexionaban sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven, aparentemente a manos de los dos intrusos. A pesar de su aprensión, sabían que no podían simplemente abandonar sus puestos sin correr el riesgo de sufrir un castigo severo, incluso la muerte, a manos del rey. Se armaron de valor para cumplir con sus deberes, su miedo aún era palpable a pesar de sus esfuerzos por permanecer estoicos. A pesar de sus manos temblorosas, los guardias valientemente levantaron sus armas y se posicionaron entre Susan y el rey. «Necios», exclamó el rey, pero antes de que pudiera terminar, todos sus guardias cayeron al suelo. Un fenómeno similar tuvo lugar. Nadie vio cómo sucedió, pero todos los guardias tenían sus cuerpos partidos por la mitad y cayeron al suelo. Durante todo el tiempo, Susan no había dejado de caminar a su ritmo pausado. «Creo que finalmente puedo ver por qué mi padre te presta tanta atención». Habló, mirando momentáneamente a Jean, como si nada de lo sucedido le hubiera importado. La tez de la princesa mayor palideció. Estaba obsesionada con volverse más poderosa, sin embargo, nunca se había encontrado con escenas violentas en su vida. Ser testigo de tal espectáculo fue una experiencia nueva y aterradora para ella, que le despertó un sentimiento de miedo que nunca antes había sentido. Como era la princesa, no experimentó ningún miedo en toda su vida. La gente solo la adulaba y su seguridad siempre se mantenía ya que nadie tenía las agallas para intentar dañar a un miembro de la realeza. Su vida había estado protegida hasta ahora, pero ahora vislumbró lo aterrador que podía ser el mundo y un escalofrío recorrió su espalda. Mientras sostenía sus manos nerviosamente, se podía ver un leve temblor. Todos los presentes en la celebración del cumpleaños estaban igualmente perplejos. Aunque se encontraban entre los individuos más poderosos del reino, no podían discernir los movimientos de Jean, y mucho menos comprender cómo los guardias habían encontrado su desaparición. Estaban seguros de que actuar precipitadamente los llevaría a sufrir las mismas consecuencias que los guardias, dejándolos sintiéndose impotentes. «Disculpas por ensuciar tu piso». La voz de Susan atravesó el inquietante silencio de la habitación. Pasó junto al joven mal vestido en el pasillo, sin apenas mirarlo. A menos que alguien le impidiera el paso, no parecía haber razón para desviar su atención. Al pasar junto a Jiang, no pudo evitar escuchar el tono desconcertado de Sinren. «Otro. No parece cuadrar. ¿Qué diablos está pasando?» «¿Qué otro?», preguntó Susan a través de sus pensamientos. «Siento otra aura familiar, esta vez proveniente del chico con el que acabas de pasar». Sinren apareció junto a Susan. La evidente perplejidad mostrada en su rostro sugería que algo andaba mal y ella estaba luchando por comprenderlo. «Otra aura familiar». Susan frunció el ceño y se detuvo en seco. «Sabes, cada vez que dices eso, solo significa malas noticias para mí. No me digas que es otro libro. ¿Cuántos de ustedes hay en total?». Mientras conversaba con Sinren, sintió la necesidad de mirar atrás y escudriñar al joven con el que acababa de cruzarse. Sin embargo, reprimió su curiosidad, porque en ese momento no tenía conocimiento sobre el individuo ni sobre sus capacidades.
Joven señor. El rey vio a Susan de pie en silencio con el ceño fruncido. Era como si su alma hubiera abandonado su cuerpo tan pronto como vio eso. Sus guardias ya habían ofendido a los dos invitados. Al observar las expresiones de Susan, se le ocurrió que el joven podría estar contemplando la destrucción del reino. Si la dinastía quería que fueran destruidos, ni siquiera necesitaban actuar personalmente. Mientras se corriera la voz de que el reino de Esti los había ofendido, para ganarse su favor, los reinos cercanos habrían hecho el trabajo de destruir a Esti. El rey corrió hacia Susan, olvidando momentáneamente su comportamiento majestuoso. En ese momento, era tan humilde como un sirviente leal ante su amo. Joven señor, debería haber matado a los guardias que se atrevieron a ofenderte. Es mi negligencia permitir que estos bastardos trabajen para mí. Si quieres, por favor castígame. Deja vivir a mi familia y a mi reino. Susan salió de su aturdimiento al escuchar el tono implorante del rey Wu. Sintió un atisbo de desesperación en la voz del rey y se dio cuenta de que este tipo estaba al borde de las lágrimas. No soy un villano. ¿Por qué mataría a alguien? Respondió Susan, colocando su mano sobre el hombro del rey. Si alguien que no fuera Susan hubiera tocado al rey de esa manera, las consecuencias habrían sido graves. Sin embargo, bajo la protección de Jean, nadie en el reino se atrevería siquiera a poner un dedo sobre Susan. De todos modos, no tienes que preocuparte. Susan finalmente empezó a caminar de nuevo. Si quería volver a mirar bien al joven, solo había un asiento desde donde era posible sin levantar sospechas. Pasó junto al rey. El lanzamiento debut ocurrió en N0V3 Levine. El rey levantó la cabeza, desconcertado. Estos tipos mataron a sus guardias sin pensarlo dos veces. Realmente no iban a hacer nada más. No pudo evitar mirar a Susan, quien parecía ir hacia donde estaba su hija. Le tomó cariño a mi hija. Es por eso que nos dejó vivir. El rey quedó atónito ante la idea. Si su hija pudiera casarse con un miembro de la familia real de la dinastía eterna, era como llegar directamente al cielo desde el suelo en un solo paso. Lamentablemente, la sensación de anticipación que sentía se disipó rápidamente una vez que se dio cuenta de que Susan no le prestaba atención a su hija. Se hizo evidente que su atención se centraba únicamente en llegar a su destino previsto, que resultó ser el trono. El trono del reino de Esti era un símbolo de gran importancia, que representaba la dignidad y el poder de su gobernante. Tradicionalmente, solo al rey se le permitía sentarse en él. Sin embargo, a pesar de este protocolo, un hombre se acercó al trono y tomó asiento con audacia como si fuera el propio monarca, sin mostrar vacilación ni respeto por las costumbres del reino. Jean estaba al lado del trono. Aunque su único trabajo era proteger a Susan, también estaba aquí para asegurarse de que nadie se atreviera a pisotear la dignidad de la dinastía eterna. Un príncipe no podía ser detenido por simples guardias, y mucho menos por aquellos que se atrevían a levantarle sus armas. Ahora que Susan estaba sentado en el trono, tenía una mejor vista de todo el salón real. Finalmente pudo ver al joven. Mientras Susan lo observaba, notó que Jiang tenía una expresión fea en su rostro mientras miraba fijamente en el aire frente a él. Este tipo de reacción fue extraña. Era como si Jiang estuviera leyendo cuidadosamente algo ante él en el aire vacío. Capítulo 46. Interesante. Que él esté mirando con tanto cuidado la nada. Debe haber algo que yo no puedo ver, pero solo él puede. Y definitivamente no es un espíritu de libro. Mientras Susan observaba discretamente al joven, vio a Jiang golpeando el aire vacío con su mano. El movimiento fue rápido y despreocupado, pareciendo indicar que Jiang pensaba que nadie lo estaba mirando. A pesar de esto, la gran atención de Susan no perdió la acción. Sus acciones. Qué peculiares. Es como si hubiera una ventana frente a él, podría ser un sistema, similar a esos libros de fantasía. Pero no se supone que debería tener un libro según Shinren. ¿Cómo podría tener un sistema? Susan decidió permanecer en silencio por el momento, ya que su interés en Jiang solo se hizo más fuerte. Sin embargo, decidió sabiamente no precipitarse a ciegas, sabiendo que sería una tontería enfrentarse a un oponente desconocido sin comprender primero sus capacidades. Puedes pararte. Se lo dijo al rey que todavía estaba de rodillas. Es la celebración de tu cumpleaños. No está bien hacerte sentar de rodillas. En cualquier caso,
fuimos nosotros los que vinimos sin ser invitados. ¿Cómo es eso posible? Siempre eres bienvenido aquí. Después de todo este reino es tuyo. Exclamó el rey con expresión halagadora. Como Susan no lo culpaba por lo sucedido, estaba claro que no iba a lastimarlos. Pero aún así, lo que pasó después dependió de sus acciones. Tenían que asegurarse de no cometer ningún error ante los dos invitados. Al escuchar las palabras de su padre, la princesa se quedó desconcertada. No podía negar que estos dos individuos exudaban una fuerza que ni siquiera podía imaginar, pero realmente su padre planeaba entregarles todo el reino. ¿Qué está pensando, padre? El reino está bajo la dinastía eterna. Si descubren lo que dijo el padre hoy, no se enojarán. No importa cuán fuertes sean estos dos, no podrán resistir ante la dinastía eterna. No pudo evitar preguntarse en qué estaba pensando su padre. Oh. Parece que ya me reconoces. Preguntó Susan, un poco divertido. Sin embargo, estaba seguro de que el tercer príncipe no había abandonado la ciudad real de la dinastía eterna. Era imposible que alguien lo reconociera, especialmente porque no llevaba nada que pudiera ayudar a alguien a identificarlo. Ni siquiera había mostrado ninguna identificación. Ah, ya veo cómo es. Lo reconociste. Al darse cuenta de que el rey miraba repetidamente a Jean, Susan finalmente se dio cuenta de cómo su identidad quedó expuesta tan pronto. Ese sí. Tuve el placer de ver al señor detrás de ti en el campo de batalla hace unos años. Que él te siga solo puede significar que eres de allí. El rey fue cuidadoso con sus palabras. No dijo nada que pudiera revelar la identidad de estas dos personas. Al mismo tiempo, también se aseguró de que entendieran que él sabía quiénes eran. No quería que pensaran que era solo un cobarde que iba a ceder el control de su reino a cualquiera solo porque tenía miedo. Si la dinastía eterna creyera eso, habría sido un desastre para él después de todo. La dinastía no querría que un reino subordinado tuviera el control de un cobarde que podría traicionarlos ante la fuerza en el futuro. Es bueno que lo sepas. Susana sintió. Tampoco estaba interesado en revelar su identidad. Estábamos en camino a nuestro destino previsto, pero encontramos una tormenta importante en el camino. Por lo tanto, tomamos la decisión de detenernos y descansar temporalmente en su reino. Por supuesto. El joven señor siempre es bienvenido a venir aquí. Es una bendición para nosotros que consideres nuestro pequeño reino digno de tu estadía. El rey finalmente suspiró aliviado. Finalmente entendió sus intenciones. Convocó a sus ayudantes más fiables y les pidió que hicieran arreglos para conseguir el mejor alojamiento de todo el palacio, donde los dos invitados pudieran relajarse y refrescarse. Hizo todo lo posible para garantizar que el alojamiento de los dos señores fuera de la más alta calidad, hasta el punto de advertir a sus subordinados que no se toleraría ninguna deficiencia en la preparación de las habitaciones. Dejó claro que las habitaciones de los dos señores deberían superar incluso la suya en términos de comodidad y lujo. Susan no prestó atención a la preparación de la sala y en cambio se concentró en escuchar la explicación de Sinren, completamente absorto en la discusión con los ojos cerrados. Algunos incluso pensaron que se había quedado dormido en el trono, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Aunque no recuerdo muchas cosas del pasado, hay algunas auras que todavía puedo reconocer. Y el joven tiene una familiar. Definitivamente es otro libro. El libro de la verdad. El libro de la verdad. ¿Es peligroso? Preguntó Susan. No parecía algo peligroso. Sin embargo, ningún libro que estuviera en un nivel similar al libro de los deseos podría ser tan simple. No sé si es peligroso, pero ciertamente es muy especial. En cuanto a tu pregunta anterior. Debe haber un total de 7 libros celestiales que puedo recordar, excluyendo el libro de los deseos. Sin embargo, según en leyes celestiales, no se supone que haya 2 libros en el mismo mundo. Todos esos libros deberían haber estado en planos diferentes. Así que no tiene sentido que el libro del destino también esté en este reino. Pensé que era solo una excepción, pero pensar que hay otro, no tiene ningún sentido. Sinren expresó su preocupación con un tono sombrío. Ella entendió el inmenso potencial de cada libro para otorgar un poder increíble a su poseedor, siempre que se manejara con habilidad. Los 7 libros eran representaciones simbólicas de las bendiciones del cielo otorgadas a un individuo. A diferencia de los 7 libros celestiales, el libro de los deseos era diferente.
El libro de los deseos no significaba la bendición del cielo. Por el contrario, el libro de los deseos no tenía ninguna relación con el cielo. Ni siquiera ella podía recordar quién había creado el libro de los deseos, ya que sus recuerdos estaban fragmentados y su control sobre el libro era limitado. Sin embargo, una cosa era segura. El libro de los deseos era algo que casi todos querían, pero, al mismo tiempo, casi todos odiaban. El solo hecho de que Susan poseyera el libro de los deseos que podía destruir la realidad misma era peligroso en sí mismo. A medida que los 7 libros comenzaron a aparecer en este plano, las posibilidades de que esta verdad fuera expuesta aumentaron. Después de todo, los poseedores de los otros libros no eran amigos. En todo caso, no lo habrían pensado 2 veces antes de matar a Susan si la verdad sobre lo que poseía hubiera sido expuesta. Además, incluso si la verdad permaneciera oculta, el solo hecho de que poseyera el espíritu celestial devorador era suficiente para convertirlo en enemigo de todos en este mundo. No importa que, cuanto más fuertes se volvían sus enemigos, más peligroso era para él. No puedo permitir que se vuelvan más fuertes. Si eso sucede, será aún más peligroso en el futuro. El libro del destino y el libro de la verdad. Estos 2 son los más débiles de los 7. Sin embargo, si los otros 5 también están en este avión, será aún más peligroso. Sinren sintió que se avecinaba un verdadero dolor de cabeza. De hecho, ni siquiera ella entendía cómo era posible. ¿Por qué había otros libros aquí? ¿Por qué el libro de los deseos seleccionó este mundo para enviar a Susan? ¿Por qué tenía el espíritu celestial devorador? Tantas preguntas inundaron su cabeza. A lo lejos, Jiang parecía aún más preocupado. Estaba rodeado por varias pantallas semi-transparentes, todas mostrando lo mismo. Error, no se puede acceder a la información. Error, no se puede acceder a la información. Había tratado de ver a través del joven en el trono. Sin embargo, lo único que recibió fueron estos extraños errores que nunca antes habían sucedido. Advertencia, se ha detectado una amenaza extrema para la vida, se ha emitido una misión de emergencia. Capítulo 47. Susan se sentó en el trono y escuchó atentamente la explicación de Sinren. Sin embargo, con cada momento que pasaba, su dolor de cabeza solo parecía intensificarse con la información que recibía. Se le informó que, aunque el libro de la verdad puede no poseer una fuerza sustancial por sí solo, su capacidad para empoderar a su poseedor se ubicaba entre los 3 primeros entre los 7 libros. El libro de la verdad permitió al anfitrión ver a través de la verdad eterna, escondida en las profundidades de lo desconocido. El libro de la verdad contenía conocimiento de una amplia gama de secretos relacionados con el mundo, incluidas las enigmáticas ubicaciones de valiosos tesoros del más alto nivel. La razón por la que se lo consideró más útil para una persona fue porque el costo de usar el libro no era tan significativo. A diferencia de los otros libros, el libro de la verdad no pedía nada a cambio. En cambio, el libro tenía una naturaleza lúdica. No le decía nada directamente al anfitrión, aparte de dar algunas breves descripciones sobre las cosas que el anfitrión quería saber. Sin embargo, ocasionalmente asignaba tareas al anfitrión para que las completara a cambio de información sobre el paradero de ciertos tesoros y habilidades misteriosos en el mundo. Todas las tareas que encomendaba el libro de la verdad estaban relacionadas con la naturaleza y las necesidades del anfitrión. ¿No es eso solo un sistema? Susan frunció el ceño después de escuchar la explicación. No me digas que el primer escritor del género del sistema tenía el libro de la verdad. El sistema que encontró era similar al que había leído en la Tierra, excepto por una característica distintiva. A diferencia de lo que esperaba, el libro no materializó recompensas de inmediato. En cambio, guió al anfitrión hacia la recompensa prometida, pero solo después de completar con éxito la tarea asignada. Para que el libro de la verdad sea tan divertido, déjame adivinar, ¿tiene un espíritu de libro?, preguntó. Por extraño que parezca, para su sorpresa, Sinren negó con la cabeza. Solo 2 de los 7 libros tienen un espíritu de libro. Esos 2 también son los más peligrosos. Realmente espero que no estén en este mundo. Y aquí estaba yo, preocupado por qué tipo de libro tenía. Si es el libro de la verdad, entonces no puede hacerlo más fuerte de la nada. No hay necesidad de dar un paso más con este. Susan abrió los ojos y miró a Jean. Llamó a Jean para que se acercara más y le dijo que lanzara una barrera a prueba de sonido. Jean sintió una pizca de curiosidad,
pero siguió las instrucciones y erigió un escudo protector alrededor de ellos, asegurándose de que nadie fuera de la barrera pudiera escuchar su conversación. El joven vestido de blanco que está parado en medio del salón, ¿puedes ver a través de su fuerza?, preguntó Susan. Jean ni siquiera necesitó mirar atrás. Ya había visto a todos cuando entró en el salón principal. El joven había llamado su atención, a pesar de su apariencia descuidada. Apenas tenía poco más de 20 años, pero ya había ascendido a la cima del reino general celestial. Su fuerza era comparable a la de la santa del palacio celestial. A pesar del intento de Hyang de ocultar su aura celestial usando un tesoro valioso, resultó ineficaz frente a Jean. Es posible que la estratagema haya engañado con éxito al rey y a otros presentes, pero no a él. Pico del general celestial, respondió. Susan estaba un poco intrigado. Aunque esto era bastante poderoso en sí mismo, pero cuando uno tenía un truco como un sistema, esto no era nada. Le hizo sentir que Hyang encontró el libro de la verdad recientemente. Susan había aprendido de sus errores pasados y esta vez fue más cauteloso. No quería repetir lo que había sucedido con Chin-ye. A pesar de que Hyang era mucho más débil que Jean, Susan sabía que Chin-ye tampoco era rival para su propio padre, pero había escapado. No estaba seguro de si el joven poseía algún medio de escape. Le dio algunas instrucciones distintas a Jean antes de decirle que cancelara la barrera. Jean estaba bastante intrigado pero no hizo demasiadas preguntas. Si bien Susan ya había tomado una decisión, Hyang también terminó de leer su búsqueda de emergencia, lo que hizo que su rostro se volviera aún más feo. Advertencia: se ha detectado una amenaza extrema para la vida, las posibilidades de supervivencia son casi nulas. Se ha emitido Emergency Quest. Título de la misión: Bluffmaster. Detalles de la misión: tu secreto está expuesto y ha sido un objetivo. Escapar es imposible. Por favor, haz un farol para salir de la situación y sobrevive. Recompensa: espada del emperador. Aunque el libro de la verdad era especial, ni siquiera él podía crear algo de la nada. Era como si ni siquiera él pudiera encontrar una salida a esta situación, sin esperar que algo así sucediera. Siguiendo instrucciones de Susan, el espacio ya estaba sellado alrededor del palacio. Pero incluso si el espacio no estuviera sellado, no había forma de que Hyang escapara, ya que en realidad no tenía un tesoro que pudiera ayudarlo a escapar de la persecución de personas tan poderosas. Había muchos tesoros de escape en este mundo. Sin embargo, Hyang no era lo suficientemente fuerte como para alcanzarlos. Esa fue también la razón por la que el libro de la verdad no le dio ninguna misión de este tipo en el pasado. Y ahora ya era demasiado tarde. Hyang se encontró perdido mientras se rascaba la nuca con frustración. Para él estaba claro que el individuo mencionado por el sistema no era otro que Susan. Sin embargo, no pudo idear un plan para engañar a Susan si este último ya conocía su secreto. Parece que ya sabes de mí. Hyang solo pudo dar un paso adelante, aunque estaba un poco asustado. Tenía que engañar a Susan a cualquier precio. En el pasillo silencioso, solo se podía escuchar su voz. Del mismo modo, sé todo sobre ti. Él mintió. Puedes intentar matarme, pero eso solo obligaría a mi mano a usar algo que realmente no quiero. Terminará haciéndonos daño a todos. Así que si no quieres morir conmigo, será mejor que lo hagas. Detener. Se había vuelto bastante experto en el engaño, habiendo tenido muchas ocasiones de utilizar esta habilidad antes. Le debía mucho al libro de la verdad, que le había otorgado esta habilidad en el pasado como recompensa. Se había vuelto prácticamente inmune al descubrimiento, ya que sus mentiras estaban tan ingeniosamente elaboradas. La respuesta de Susan se retrasó, pero sus ojos revelaron interés. Había anticipado el escrutinio del libro de la verdad, ya que poseía la capacidad de penetrar en las profundidades del ser. Sin embargo, le resultó difícil discernir la veracidad de las palabras de Hyang, a pesar de que parecían creíbles. A pesar de haber sido amenazado, Susan permaneció imperturbable y no mostró ningún signo de preocupación. Capítulo 48. Al principio, Susan todavía estaba preocupado de que Hyang poseyera algún tesoro que pudiera ayudarlo a escapar. Incluso sellando el espacio, no estaba lo suficientemente seguro de poder atrapar a Hyang si tuviera un tesoro como ese. Lo que sucedió con Chin-ye la última vez realmente dio un duro golpe a su confianza imprudente. Sin embargo,
la situación ahora era diferente. La furia del rey fue evidente al percibir la audacia de Hyang al hablarle a Susan de esa manera. Pero antes de que pudiera intervenir, Susan levantó la mano para indicarles a todos que permanecieran en silencio. Parece que ni siquiera ese secreto tuyo puede transmitirlo todo. Susan sintió como si muchas de sus preocupaciones se hubieran aliviado en ese momento. Si hubieras permanecido en silencio, podría haber estado preocupado por mis acciones. Sin embargo, hiciste mi trabajo más fácil al hablar. Su mayor preocupación era que no sabía si Hyang podría escapar. Sin embargo, si Hyang realmente tuviera algo así, ya habría escapado en lugar de acercarse a él y exponer el hecho de que lo sabía todo. Simplemente convenció a Susan de que este tipo no tenía ningún tesoro que pudiera ayudarlo a escapar. En cuanto a la afirmación de que él poseía algún tesoro que podría destruir todo este lugar y matarlos a ambos, no importaba incluso si fuera cierto. Tenía muchos tesoros que le salvaron la vida y que recibió de su padre antes de irse de casa. ¿Sabes cuál es la mayor debilidad de semejante tesoro?, preguntó Susan, acercándose un paso más a Hyang. ¿No confías en mí? ¿De verdad quieres arriesgar tu vida para poner a prueba mis palabras? Te lo prometo, ambos moriremos juntos. Dijo Hyang, inconscientemente dando un paso atrás. El mayor problema de un tesoro como ese es. Continuó Susan, como si ni siquiera hubiera escuchado las palabras del joven. Cuando vino aquí, no esperaba encontrar otro libro aquí, y además en posesión de una persona tan débil. Qin Ye era al menos un señor supremo, que tenía todo un imperio bajo su control. Sin embargo, este tipo no era nada. Susan no sabía si podría usar el libro de la verdad después de matar al joven, pero la posibilidad en sí era increíble. Es que los muertos no pueden usarlos. Susan finalmente terminó su frase. Las pupilas de Hyang se dilataron cuando sintió una sensación helada corriendo por su espalda. En un abrir y cerrar de ojos, fue envuelto por una aura gélida. Advertencia. Advertencia. Varias pantallas aparecieron a su lado, pero antes de que pudiera reaccionar, una espada invisible atravesó su cuello y se llevó su cabeza. El cuerpo sin vida del joven cayó al suelo. Incluso cuando su cabeza cayó al suelo, sus ojos permanecieron abiertos. Ya sabía que era peligroso cuando su sistema le asignó esta tarea. Pero pensar que incluso con sus faroles, fracasaría así, incluso en su muerte, no podía creerlo. Susan mantuvo el cuerpo y la cabeza en su anillo de almacenamiento. Pase lo que pase, el chico era uno con la bendición del cielo. Quería devorar a este tipo e incluso tomar el libro de la verdad, pero no podía mostrárselo a los demás. Llévame a la habitación. Estoy cansado. Después de tomar el cuerpo, se levantó y dijo perezosamente, como si tuviera mucho sueño. La gente en el pasillo tenía mucha curiosidad por saber de qué secreto estaban hablando los dos, pero ninguno se atrevió a indagar más. El rey llevó personalmente a Susan a su habitación. En su mente, estaba bendiciendo su suerte. El joven que vino a casarse con su hija estaba muerto. Eso significaba que no necesitaba casarse con su hija y la promesa de su padre tampoco se rompió. Además, también significaba que su hija podría intentar acercarse a Susan. Aunque estaba seguro de que su hija, que solo estaba obsesionada con la atención, no era capaz de algo así. Ella no era como las mujeres seductoras que sabían cómo atraer a un hombre. Pero todavía no perdió la esperanza. Mientras caminaban por el pasillo, él habló sobre las habilidades excepcionales de su hija y también insinuó sutilmente que actualmente estaba soltera. Parecía ansioso porque Susan mostrara algún interés en ella. A pesar de esto, Susan permaneció impasible y no reveló nada. Susan no prestó atención a lo que decía la persona. En cambio, estaba lleno de emoción. Era su primera experiencia eliminando con éxito a un poseedor de libros, y la fortuna le favoreció proporcionándole un blanco fácil. Estaba ansioso por llegar a su habitación y encontrar el libro de la verdad. Bajo la atenta mirada del rey, Susan fue conducido a su habitación, que había sido cuidadosamente preparada para brindarle una estadía cómoda. Mientras tanto, Jean fue asignado a la habitación adyacente a la de Susan. El rey le mostró a Susan su habitación y se detuvo afuera. Sin embargo, antes de que Susan pudiera entrar, el rey finalmente hizo la pregunta. Su Alteza, ¿qué príncipe de la dinastía eterna es usted? Tercero.
Susan pronunció solo una palabra antes de entrar a la habitación y cerrar la puerta detrás de él. El rey siguió siendo el único que estaba afuera. Antes de este momento, solo había escuchado duros informes sobre el comportamiento despiadado del tercer príncipe. Sin embargo, después de presenciar lo que ocurrió antes, se dio cuenta de que, si bien algunos de los rumores eran ciertos, no capturaban completamente el carácter del príncipe. Independientemente de la situación, el tercer príncipe se abstuvo de culparlos. Sorprendentemente, parecía lejos de ser la criatura salvaje descrita en los rumores, más bien, mostraba un aire de inteligencia calculada similar a la de un hábil depredador. Susan cerró la puerta y activó una herramienta especial que había obtenido de su padre con el pretexto de necesitar privacidad. Este dispositivo aseguró que incluso Jean no pudiera mirar dentro de su habitación. Después de sellar la habitación, finalmente sacó el cuerpo de Jiang. Antes de devorarlo, le quitó el anillo al joven. Lo que más le interesaba era el libro de la verdad. Por extraño que parezca, el libro no estaba ubicado dentro del anillo de almacenamiento. A pesar de buscar minuciosamente al joven, no se pudo encontrar el libro. Agu, ¿dónde está? ¿Dónde está ese libro? Preguntó con frustración cuando finalmente comenzó a usar su espíritu celestial para devorar al joven. Jiang había alcanzado la cima del reino general celestial y su aura celestial pura tuvo un impacto tremendo en la fuerza de Susan. Gracias a esta influencia, Susan ascendió a la séptima etapa del mismo reino con facilidad. Sin embargo, su atención estaba fijada en el vacío frente a él. Sus ojos revelaron una gran sorpresa. Tan pronto como terminó de devorar el alma de Jiang, una pantalla de color rojo sangre apareció ante él. Advertencia: conexión con el host desconectada. Advertencia: corrupción detectada. Eliminar. Error: apagado no posible. Corrupción detectada, corrupción detectada. La conciencia se está borrando. El mar del conocimiento está siendo robado. Apagado de emergencia activado. Error: aumento de la corrupción. Error: apagado de emergencia no permitido. Error, error, error. Miles de mensajes de error de color rojo sangre se abrieron ante Susan. Estaba claro que el sistema estaba luchando contra algo tan pronto como lo absorbió. Era como si el sistema no quisiera permitirle el acceso, pero una fuerza extraña estaba corrompiendo ese sistema en algo nuevo. Ni siquiera entendió lo que estaba sucediendo cuando los deseos salieron solos de su anillo de almacenamiento, enviando una energía misteriosa a su cuerpo. Cuando la energía misteriosa entró en su cuerpo, los mensajes de error solo aumentaron. Las estadísticas de corrupción también aumentaron, a un ritmo mucho más rápido. La pantalla que era de color rojo sangre comenzó a volverse completamente negra, como si sangre negra se estuviera infiltrando en el sistema. Capítulo 49. Susan estaba completamente perplejo por los acontecimientos que habían ocurrido. La aparición del libro de los deseos desde dentro de su anillo de almacenamiento y la repentina aparición del sistema después de que usó el espíritu celestial devorador lo habían dejado cuestionando todo. El significado detrás de la corrupción era otro enigma que parecía no poder resolver. Quería llamar a Sinren para preguntarle, pero no importa cuántas veces la llamó, ella no apareció, como si simplemente no pudiera salir por el momento. Las pantallas de error siguieron multiplicándose, como si estuvieran luchando contra la llamada corrupción, solo para fallar. En poco tiempo, todas las pantallas se volvieron completamente negras y desaparecieron de inmediato con un último parpadeo. Las pantallas de error, que hicieron que Susan sintiera dolor de cabeza, desaparecieron repentinamente, como si todo lo que veía no fuera más que un sueño. En cuanto al libro de los deseos, se transformó en partículas de luz brillantes y regresó a su anillo de almacenamiento una vez más. Susan permaneció de pie en su lugar con el ceño fruncido. No había encontrado el libro de la verdad y la pantalla del sistema también parecía tener micrófonos. Se sintió como si estuviera completamente destruido, desapareciendo al final. Sin embargo, no podía convencerse de ello. Algo no se sentía bien. Había perdido la noción del tiempo mientras permanecía perdido en sus pensamientos, tratando de darle sentido a la situación. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano ya que nada parecía cuadrar ni tener sentido. Justo cuando estaba a punto de perder el interés, la pantalla de repente volvió a la vida. La pantalla, que alguna vez estuvo brillantemente iluminada, ahora estaba envuelta en completa oscuridad,
salvo por un único mensaje garabateado como si estuviera escrito con sangre. Fragmentos recopilados, 1 de 9. La apariencia de la pantalla del sistema había cambiado drásticamente desde la última vez que la vio. Atrás quedaron los tonos de rojo y azul cielo, en cambio, ahora era completamente negro. Por extraño que parezca, había una extraña sensación de familiaridad que no podía identificar. Era una reminiscencia de la sensación que tuvo cuando despertó por completo el espíritu celestial devorador. Aunque no podía verlo, la marca de la estrella en su ojo izquierdo parecía más oscura y pronunciada. A pesar de sus mejores esfuerzos, su habilidad luchaba por ocultarlo. Afortunadamente, su habilidad aún logró funcionar y ocultarlo, aunque apenas. Fragmentos recogidos. 1 de 9. Susan reiteró lo que había visto en la pantalla oscura del sistema. Sin embargo, en lugar de encontrar claridad, su mente se vio abrumada por una serie de preguntas adicionales. No tenía idea de qué estaba hablando este sistema. ¿Cuáles eran esos fragmentos de los que hablaba? Incluso en el anillo de Jiang, no había nada especial, aparte de unas pocas monedas de oro ordinarias. De hecho, ese anillo ni siquiera tenía libros de habilidades ni tesoros. Jiang era probablemente el elegido del cielo más pobre. La única colección que se me ocurre son estos malditos libros. Con el sistema, probablemente recibí el libro de la verdad sin darme cuenta. Eso podría haber explicado lo que significa. Sin embargo, ciertamente no es eso. Hay 7 de ellos. Según Shinren. Así que no puede ser eso. Suspiró frustrado y se frotó la frente mientras estaba sentado en la cama. Se sintió abrumado por las numerosas tareas que tenía entre manos, dejándolo sin tiempo para reflexionar sobre tales misterios. Con un simple gesto, quitó sin esfuerzo la pantalla negra de la vista. Era casi como si tuviera una comprensión innata de cómo manipularlo. Aunque no podía explicarlo del todo, simplemente confió en sus instintos y actuó en consecuencia. 1 de 9. Se reclinó en la cama y se protegió los ojos con ambas manos. Justo lo que está pasando en el mundo. No hace mucho, vivía en un mundo donde discutir conceptos tan imaginativos habría sido recibido con escepticismo o descartado como un síndrome loco o infantil del 8º grado. Sin embargo, ahora se encontró inmerso en un mundo lleno de enigmas. Incluso su propia comprensión de sí mismo era limitada, ya que tuvo que adaptarse y aprender sobre la marcha. Espera un minuto, ¿no debería el libro de la verdad poder ver a través de mí? Levantó ligeramente la mano derecha. Háblame de mí. Cuando terminó de hablar, apareció otra pantalla ante él, esta vez de tamaño mucho más grande. Iguala 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 iguala. Nombre, Susan. Edad, 20. Físico. Naturaleza innata. Parcialmente despierto. Reino celestial, general celestial de la 9ª etapa. Primer espíritu celestial, devorador, parcialmente despertado. Segundo espíritu celestial. Habilidad innata, devorar, corazón demoníaco. Habilidades aprendidas, disfraz menor, pasos en la nube. Fragmentos recogidos, 1 de cada 9. Iguala 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 iguala. Al ver la pantalla de estado, Susan no pudo evitar suspirar. Había tantos signos de interrogación que incluso él se sintió frustrado al verlos. En primer lugar, no entendía por qué esos signos de interrogación estaban ahí. ¿Fue eso porque ni siquiera el libro de la verdad podía atravesarlos por completo? ¿O fue otra cosa? A pesar de que faltaban tantos detalles, logró obtener información útil a partir de la información, principalmente sobre sus habilidades innatas. Durante un tiempo, estuvo fascinado por el misterio de su comportamiento cada vez más distante. Tan pronto como se topó con la referencia a Demonic Heart en sus habilidades innatas, no pudo evitar la idea de que podría haber jugado un papel en su cambio de personalidad. El libro de la verdad puede ver que tengo un segundo espíritu celestial. Sin embargo, ni siquiera él puede verlo por completo, lo que solo resulta en esos signos de interrogación. Extraño. Al amparo de la oscuridad, 3 generales de las sombras de la dinastía Qin emergieron fuera del palacio real, sin ser notados. Parecía como si hubieran estado esperando el momento oportuno,
esperando que la avalancha de invitados se marchara y la atmósfera se calmara. Por fin, hicieron su movimiento. Los tres se dispersaron, moviéndose en distintas direcciones para rodear el palacio desde diferentes ángulos. Al llegar a sus lugares designados, procedieron a sacar banderas de tono negro y las colocaron en el suelo. Las tres banderas presentaban signos de desgaste, dando la impresión de ser bastante viejas y frágiles. Sin embargo, una sensación espeluznante emanó de ellos, emitiendo una fuerza fantasmal que los envolvió en un brillo verde turbio. Tras su colocación, las tres banderas espectrales se sincronizaron perfectamente, proyectando una sombra que convergió en una formación magnífica, envolviendo la totalidad del palacio. Veamos cómo sobrevives hoy, mocoso. Capítulo 50. Padre, no puedes hablar en serio. ¿Quieres que vaya a su habitación por la noche? Una voz fuerte y sorprendida de la princesa resonó en la habitación. Sin embargo, no había nadie en la habitación más que el propio rey. Nadie más podría haberla oído. Sé que solo quieres buscar fuerza. Sin embargo, esta es una oportunidad que no volveremos a tener. ¿Sabes lo difícil que es acercarse a los reales de la dinastía eterna? El rey suspiró. Ni siquiera él quería hacerlo de esta manera, pero tampoco quería perder esta oportunidad. Si el tercer príncipe se enamorara de su hija y se casaran, la reputación y la influencia del reino de Esti se dispararían a nuevas alturas, asegurando que ninguna amenaza futura pudiera dañarlos. Aunque fue por el bien del reino Esti, esa no fue la única razón. El objetivo de su hija era volverse más fuerte y quién más podría ayudarla a alcanzar ese objetivo sino la dinastía que tenía todos los valiosos recursos que uno podría necesitar. Incluso si quieres que me acerque a un príncipe, tenía que ser él el indicado. La princesa frunció el ceño. Al principio, ella no sabía quién era Susan. Sin embargo, cuando su padre le dijo la verdad, ella quedó atónita. Incluso ella había oído hablar del infame tercer príncipe. No quiero acercarme a ese monstruo. Si quieres que me acerque a la dinastía, no debería intentar acercarme al primero o al segundo príncipe. Tienen la posibilidad de convertirse en el futuro emperador. Para ella, el tercer príncipe no tenía ningún estatus significativo, simplemente era un mortal sin poder o autoridad real. Incluso en el salón real, era su guardia quien se hacía cargo de todas las acciones. En su opinión, él era simplemente un individuo que dependía de ayuda externa para afirmarse. Inicialmente, había pensado que, dado que Susan estaba siendo seguido por una persona como Jean, podría ser un individuo talentoso que no estaba mostrando sus habilidades. Sin embargo, cuando escuchó que él era el infame tercer príncipe, todas sus esperanzas fueron aplastadas. Era simplemente un hombre inútil, no diferente de Jiang, que fue asesinado. ¿Crees que el primer y el segundo príncipe vendrán a este lugar deteriorado? El rey frunció el ceño y se frotó la nuca con frustración. Es posible que ni siquiera puedas ver la cara en toda tu vida. Además, el tercer príncipe es más favorecido por el emperador que el primer y segundo príncipe. Casi todo el mundo lo sabe. Así que todavía no está seguro quién obtendrá el trono. Es solo que el tercer príncipe no está interesado en la política del trono, explicó además. Después de hacer que se enamore de ti, puedes manipularlo para que desee el trono. También puedes hacer lo que quieras con su nombre. Si puedes manipularlo lo suficiente, quién sabe, es posible que tengas un esclavo que se convierta en el emperador de la dinastía eterna. Mientras hablaba, su respiración se aceleró, delatando un destello de avaricia en su mirada. Tanto el primer como el segundo príncipe exudaban fuerza y sus aspiraciones eran evidentes para que todos las vieran. Era imposible manipularlos o controlarlos. Sin embargo, Susan era solo un pequeño mocoso que era un simple mortal sin siquiera un espíritu celestial. Además, era solo un niño que corría sin rumbo fijo. Era perfecto para que ellos controlaran y hicieran su títere. El rey había pensado mucho sobre ello. Después de todo, era su oportunidad de apoderarse de toda la dinastía y convertirse en el verdadero señor supremo. Todo lo que tenían que hacer era controlar a Susan y manipular el amor del emperador por su tercer hijo. La princesa quedó un poco desconcertada por la codicia que notó en el rostro de su padre. Sin embargo, el objetivo no estaba lejos de lo que ella quería. Ella quería fuerza, fuerza para ser invencible en este mundo. Si pudiera usar la dinastía eterna, podría obtener cualquier recurso que quisiera,
cosas que ni siquiera los genios con espíritus celestiales de 9 estrellas podrían recibir. Además, si ella se convirtiera en la verdadera maestra de la dinastía eterna a través de Susan, no sería aún mejor. Aunque no lo demostró exteriormente, un indicio de codicia se había infiltrado en su corazón, provocando que se alineara parcialmente con las creencias de su padre. Al final, ella asintió con la cabeza. Lo haré. Haré que ese pequeño mocoso se enamore de mí hasta el punto de que esté dispuesto a dar su vida para protegerme. Tenía los puños fuertemente cerrados. Aunque nunca prestó atención a los asuntos entre hombres y mujeres, sabía todo lo que había que saber. También sabía que su apariencia era su mayor arma contra Susan y tenía confianza en su apariencia. Aunque actuó como si no se diera cuenta, sabía que casi todos los jóvenes, e incluso algunos mayores, la miraban con ojos lujuriosos, queriendo hacerla suya. No creía que su apariencia le fuera a fallar ahora. Ella respiró hondo. Después de descubrir en qué habitación estaba Susan, salió de la habitación y fue directamente hacia el joven príncipe. Cuando entró en el pasillo que conducía a la habitación de Susan, ocurrió un hecho inesperado. Los alrededores rápidamente se volvieron oscuros, dejándola sin visión. Además, sus pensamientos se sentían confusos, como si estuviera bajo la influencia de un hechizo. Escuchó voces inexplicables en su mente que la instaban a matar a Susan. La intensidad de estas voces era tan abrumadora que la hizo sentir como si estuviera perdiendo la cordura. Ella no fue la única que experimentó este fenómeno. Casi todos, desde los sirvientes más bajos hasta el rey, pasaron por lo mismo. Era como si una energía diabólica tomara el control de su cuerpo y les ordenara matar a Susan y Jean. Solo había 2 personas en todo el palacio que no se vieron afectadas por esto. Eran Susan y Jean. No estaba claro si simplemente eran inmunes a él, o si no eran un objetivo específico, para no hacerlos sospechosos. Una cosa era segura, casi todos en el palacio querían matar a Susan.